El siguiente es un programa pagado y no necesariamente refleja la opinión de esta estación. Y ahora, el defensor en leyes criminales, el abogado de la gente, el licenciado Alexander Cross. Si tienes problemas con la corte, te agarraron tomando, tienes cargos de violencia doméstica o te agarraron conduciendo sin licencia, estas y otras preguntas te las contesta el licenciado Alexander Cross. Haz tus preguntas en el 408-546-7222. Y para hacer una cita, llama al 1-800-530-1800. Con ustedes, el licenciado Alexander Cross. Alexander Cross. Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross te ayudará. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes los que están escuchando esta programación aquí en La Caliente 1370 AM. Yo soy Eri Monterroso y en compañía del abogado especialista en ley criminal, Alexander Cross, estamos dispuestos a contestar preguntas del público, mi estimado abogado. Sí, y obviamente, por favor, que la gente, cualquier persona que tiene cualquier pregunta sobre cualquier caso penal, caso criminal, nosotros somos abogados de defensa criminal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Por favor, llámenos al 408-546-7222. Se tiene cualquier pregunta que quiera hacer aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en La Caliente. En uno de nuevo es el 408-546-7222. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas o acusadas por haber cometido delitos penales. Ahora, ya se sabe hoy en día que una de cada 3 personas, imagínense eso, una de cada 3 personas que vive aquí en los Estados Unidos han sido o van a ser arrestadas a cierto punto en su vida. Y nosotros queremos aliviar el miedo que tiene la gente que han sido arrestadas o acusadas por haber cometido delitos, porque casi siempre hay esperanza. Nosotros nos encargamos de todos los casos penales, todos los casos criminales, incluyendo los casos de manejo bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Ahora, si alguien en su familia o un amigo suyo no habla inglés, es muy importante contactar a una oficina de ley penalista, donde los abogados pueden hablar español. La razón es porque cuando se usan los traductores o los intérpretes en las oficinas de ciertos abogados, hay mucha información crucial que se pierde y tienen que entender que los intérpretes no pueden dar consejo legal porque no tienen licencias para practicar ley. De cualquier forma, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y necesitan representación en corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Y Eri, siempre le decimos a la gente que graben este número de teléfono en sus celulares. Graben el número de teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuándo se manifiestan estos arrestos. Los arrestos pasan de repente. El número de nuevo es el 1-800-530
1800 para hacer una cita gratis en nuestra oficina, Eddie. Yo quiero decirles a las personas que están escuchando esta programación, Alexander Cross es especialista en defensa criminal y penal, el abogado de la gente, y como lo dice él, guarde este número de teléfono en su lista de contactos en el teléfono celular. Pero es tan fácil de memorizarse este número de teléfono porque empezamos con una llamada gratuita que significa 1-800. Y si usted sigue viendo los números, está 530. Después está 1-800 otra vez. O sea que el número está fácil para aprendérselo. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Pero si usted cree que está siendo acusado injustamente o usted sabe de algún conocido, tiene un vecino, un familiar cercano que está siendo acusado por haber cometido un delito y usted sabe que necesita la asesoría de una persona especialista con experiencia en este ramo criminal y penal, aquí está el abogado Alexander Cross todos los jueves y viernes aquí en esta programación hablando de los delitos que a veces cometemos. A veces lo cometemos así desprevenidamente, pero yo le voy a decir también que al llamar a este número 1-800-530-1800, usted puede pedir el panfleto donde están los 10 errores más comunes que cometemos cuando somos acusados o arrestados después de haber cometido un delito, y aquí está cómo evitarlos. Por ejemplo, mi estimado abogado Alexander Cross me permite decir el error número 2. El error número 2 que muchas veces no sabemos y como nos sentimos cohibidos por la presencia de un oficial, pues el número 2 es la búsqueda y aprehensión sin orden judicial. Correcto. Platíqueme, ¿por qué es tan importante que las personas lean este panfleto o llamen al 1-800-530-1800, lo pidan, lo lean y después van a saber cómo actuar ante la policía? Pues específicamente, Eric, con respecto a la búsqueda, ¿me entiende? El problema es que debajo de la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, las personas tienen el derecho de ser protegidos de privacidad. O sea, la policía no puede simplemente buscar la propiedad de personas, los efectos, los papeles, las casas, sin una orden judicial o sin causa probable. Ahora, si un policía no tiene causa probable y usted simplemente le da permiso a un policía a hacer una búsqueda, usted ya está negando el derecho de privacidad, y si el policía haya algo incriminatorio, pudieran usar esa evidencia contra usted en la corte. Ahora, si usted no le da permiso al policía, es decir, si usted no le da permiso a un policía y un policía ignora y todavía hace la búsqueda, si el policía no tenía el derecho de hacer la búsqueda porque no había causa probable o porque usted no estaba bajo libertad condicional o probación, hasta si ellos hallaran información incriminatoria o propiedad incriminatoria, si la búsqueda fue ilegal, esa evidencia no pudiera ser usado contra el acusado. Esa es la cosa, Eri, es que estos 10 errores que toda la gente comete cuando son arrestadas y acusadas de haber cometido delitos son cosas que personas cometen muy frecuente, y si las personas no cometieran estos errores, esto ayudara en situaciones cuando la fiscalía decidiera presentarle cargos criminales en la corte formal. Eric. Yo quisiera darle el número de teléfono para las personas que se quieran comunicar con nosotros y hacerle las preguntas al abogado Alexander Cross. Tenemos toda una hora completa para poder hablar con usted. 408-546-7222. Las preguntas en el aire. Preguntas en el aire. 408-546-7222 y iniciamos las preguntas con el público. Sí, por supuesto. Por supuesto. Ok, nos vamos con la primera llamada. Antonio, buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander Cross. Buenas tardes, licenciado. Mire, la pregunta es sobre la licencia de manejar. Sí, señor. ¿Cuál es su pregunta? Yo la traté de sacar y me dijeron que encontraban un número de Social Security. Sí, correcto. Yo tengo 23 años aquí, entonces la primera vez que saqué un ID de aquí, sí, señor, fue en el año 92, algo así. Entonces, yo no recuerdo haber puesto algo, pero a lo mejor lo hice. Entonces yo les dije que qué número de seguro era el que le pregunté qué número de seguro es el que miraba en la pantalla. Y me dijeron que nomás tenían pura X y que no podían mirarlo. Sí, correcto. Me dieron
hice el examen y todo, pasé todo la primera, pero no me dieron la licencia, sino que me dieron un papel que decía que me van a hablar en 60 días, que van a verificar toda mi información y porque encontraban un Social Security ahí que yo había puesto antes y que le iban a verificar a ver si era a verificar mi información otra vez. Ya, la cosa es esto. El DMV todavía oficialmente no ha creado reglas codificadas específicamente con respecto a lo que van a hacer con personas que han usado seguros sociales falsos en el pasado. Ahora, tienen que entender del lado criminal, usando un seguro social falso es una felonía, es decir, un delito grave debajo del Código Penal sección 530.5 que lleva una pena potencial de 3 años en la prisión estatal. Ahora, se ha dicho que si una licencia se ha obtenido previamente con un seguro social falso, y si ese seguro social falso simplemente fue usado para manejar y no para agarrar un beneficio económico, no para agarrar trabajo o por robo de identidad, el DMV a su discreción todavía le pudiera dar una licencia después de un periodo de investigación para verificar su identidad. Ahora, todavía, y eso viene de un señor que se llama Armando Botello, que es un portavoz del DMV, pero ninguna regla se ha codificado ahorita. ¿Por qué? La razón por cual le decimos a la gente ahorita que se espere un poco de tiempo si en el pasado usted ha usado seguro social falso es porque es un delito grave usar seguro social falso y no se sabe todavía si ellos en efecto puedan dar la información de esas personas a las autoridades. Yo le digo a la gente que si han usado seguros sociales falsos en el pasado y quieren agarrar licencias de California ahorita, que se esperen unos meses, más o menos unos 3 meses, para verificar cuáles van a ser las reglas que va a imponer el DMV, porque nosotros todavía no sabemos si simplemente le van a negar las licencias a esas personas o si también van a mandar esa información a la policía para que la fiscalía le presente encargos. Yo quisiera preguntarle a Antonio una situación. ¿A usted le dijeron específicamente o literalmente le dijeron que usted usó un seguro social y que después le van a llamar, o a usted le dieron un número de teléfono? Porque es lo que le están haciendo a muchas personas, le dan un número de teléfono para que hagan una cita y después vayan a una revisión de todos sus papeles. ¿Cuál de esos le dijeron a usted? Me dijeron que había algo ahí. Entonces yo traté de mirar la pantalla y no se ve nada. Me dice, no se puede ver porque pusieron X. Ya, es porque lo que ellos hacen es porque no quieren que nadie sepa los números, ¿me entiende? Simplemente ponen X sobre la mayoría de los números para entonces que no yo les dije, quiero ver el número para ver si me acuerdo de qué número es, si es el que con el que yo trabajo, si es otro, porque no, la verdad, no es que me esté haciendo que no sé, tonto, que no sé. La verdad no me acuerdo. Legítimamente no se recuerda. Ya, lo que usted va a tener que hacer en esta situación, va a tener que ponerse en contacto con el Mandatory Actions Unit en Sacramento y posiblemente va a tener que pedir una audiencia administrativa para hablar con ellos y ahí le tuvieran que dar a usted la información de ese número, de ese seguro social, para que usted en efecto pudiera verificar si usted ha usado ese seguro social o no, o si alguien o si otra persona posiblemente le robó la identidad a usted, señor. Porque sí me dieron el número, la área del teléfono es de Sacramento. Correcto, ese es el número que usted tiene que llamar, sí. Okay, sí, entonces, va a la investigación, ¿cómo se llama? La investigación... A la oficina de investigación. Sí, correcto. Pero eventualmente usted va a tener que pedir una audiencia administrativa para poder aclarar eso si usted legítimamente no se recuerda si usó un seguro social falso en el pasado.
Muchísimas gracias, Antonio. Vamos a dar el número de teléfono del abogado Alexander Cross, 1-800-530-1800, para que usted haga una cita. Recuerde lo que dice el abogado Alexander Cross, que la primera consulta es gratis, la primera cita es gratis llamando al abogado Alexander Cross, especialista en defensa criminal y penal, el abogado de la gente, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800. Vamos a seguir recibiendo las llamadas telefónicas. Tenemos tiempo, ¿verdad, abogado? Sí, por supuesto. Nos vamos con Daniel. Buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander Cross. Sí, mire, abogado, quería preguntarle. Yo tengo un DUI y en el 2009. En el 2009, ¿en cuál ciudad, señor? En Redwood City. Redwood City, el condado de San Mateo. Oakland, el condado de Alameda. Ok. Yeah. Y después pagué todo, hice todo. Ajá. Pero lo único que no fui a la escuela y no tengo una de la escuela. Yeah. Esa es mi pregunta. Okay, ¿Qué debo de hacer? Tiene que hacer la escuela. Ok, y para este 26 tengo un sponge o algo así que dicen para limpiar el récord con el juez. Ajá. Mi pregunta sería, ¿tengo que decirle a él a dónde tengo que ir a la escuela o qué debo de hacer? Well, legalmente, el juez no le debería de dar la limpieza de la convicción si usted no ha hecho la escuela. Si el juez descubre que usted no hizo la escuela, le va a negar la limpieza de la convicción. No solo eso, pero hasta podría imponer una orden de arresto. La cosa que es necesario, es mandatoria hacer la escuela de DUI cuando le dan eso, es parte de los términos de su probación. Lo que usted debería de hacer inmediatamente es matricularse en una escuela de DUI, tan sea como lo más pronto posible, para empezar este proceso. Ahora, ¿eso fue su primer caso de manejar bajo la influencia de alcohol o usted ya tenía antecedentes? No, después me agarraron, pero ya ve que suspenden la licencia. Sí, yo entiendo. Por eso me pusieron que 3 años de aprobación, pero todo pagué y todo. Solo lo único que me faltó es ir a la escuela. Okay, well, ¿Dónde me tengo que matricular o qué debo de hacer? Well, esos son escuelas privadas, pero usted puede ir a cualquier escuela privada en la ciudad donde usted vive. Cualquier escuela de DUI va a ser reconocida por la Corte Superior de California. No es necesario ir a una escuela en la misma ciudad donde usted tuvo su corte. Simplemente tiene que ir a una escuela cerca de donde usted vive o de donde usted trabaja. Y dependiendo cómo de alto fue su nivel de alcohol cuando ocurrió el incidente, tuviera que ser una escuela de 3 meses o potencialmente de 9 meses. Bueno, muchísimas gracias. Daniel puede ir a una escuela de diferente condado. Sí, no hace diferencia porque son escuelas privadas. Él se Okay. tiene que matricular, es una escuela privada donde él mismo va a tener que pagar y se va a tener que matricular. El único peligro en el caso de Daniel es porque viendo que se tardó tanto tiempo para matricularse en la escuela, es que es posible que la escuela requiera una orden judicial, una orden firmada por un juez para dejar que él se matricule. Ahora, unas escuelas que no requieren la orden de un juez, pero otras escuelas sí requieren la orden de un juez y tiene que idealmente buscar una escuela que no requiere una orden de un juez, que simplemente acepten el dinero de él y que él haga las clases. Y para, por ejemplo, que si necesita saber si tiene orden de arresto, ¿cómo lo puede hacer? Ya que si usted dice que la escuela le va a pedir una orden judicial, va a tener que ir a ver al juez y en ese momento va a estar ahí propuesto. Ahí es donde viene el dilema. Por eso es bien importante buscar una escuela privada que no requiere una orden judicial. Ok, tiene que ir buscando. Va a tener que buscar una escuela que no requiere ninguna orden del juez, una escuela que simplemente dice, ok, acepto tu dinero y te damos las clases. Yo quiero darle el número de teléfono del abogado Alexander Cross para que usted le llame, haga una cita y siempre le recomiendo que llegue puntual a la cita. Por favor, llame al 1-800-530-1800. Una vez más, 1-800-530-1800. Abogado Alexander Cross, especialista en defensa criminal y penal. Entonces, para hacer una limpieza de su récord, uno tiene que haber pagado todos los tickets así en efectivo y haber cumplido y pagado también lo que es la escuela y todas las multas. Tiene uno que estar limpio de todo para hacer ya, valiendo la redundancia, la limpieza completa del récord. Bueno, tiene que entender que hay una diferencia en el récord criminal y el récord del DMV, pero es verdad.
para poder agarrar una limpieza de una convicción penal, primero tienen que verificar la corte que el acusado pagó todo, ¿me entiende? Que ya pagó su sentencia, ya pagó todas sus multas, terminó su tiempo de probación sin violar los términos de probación, todo eso, ¿me entiende? Se tiene que verificar por la corte. Bueno, recordemos que hablamos con el abogado cuando iniciamos en la programación que usted llame para obtener este panfleto. Le decía el número 2, el más importante, que es la búsqueda y la aprehensión sin orden judicial, porque nosotros a veces nos sentimos así, como le digo, apenados porque nos paró la policía y por miedo creemos que no llevamos nada en el vehículo, pero no sabemos si algún hijo de nosotros puso, le voy a decir, un cuchillo. No sabemos, un cuchillo que es un arma blanca, no sabemos que lo puso ahí, que lo dejó en el maletero, que lo dejó abajo del asiento y nosotros, como no lo hicimos, pues le damos la autorización al policía y nos encuentra un arma blanca y quizás nosotros veníamos manejando un poco así descuidado. Correcto. Esto puede afectar al individuo. Y esa es la razón, ¿me entiendes? Por eso nunca hay buena idea, nunca hay buena idea dar el permiso a la policía. Ahora, muchas veces la policía te va a ignorar, ¿me entiendes? Ellos muchas veces te ignoran y todavía van a hacer la búsqueda. Pero lo importante es no dar el permiso. Porque ahí es cuando la búsqueda ya no tiene validez si el policía no tenía ninguna orden para hacer una búsqueda o si no tenía causa probable. ¿Se firma algo para digamos, yo le tengo que firmar algo al policía para que, dándole autorización para que revise mi vehículo o no, nada más es y verbal? por eso, y esa es parte de la pelea que se va a tener en la corte, ¿me entiende? La policía contra yo que soy un ciudadano civil, pues pienso que los jueces, el fiscal y todo eso tienen más relación cercana con los policías y le van a creer al policía. Absolutamente, a mí los policías y los fiscales son diferentes partes del mismo brazo, ¿me entiendes? Eso sí se sabe. Cierto. Entonces, ¿qué debe de hacer una persona que ha sido, por ejemplo, en este momento nos está escuchando, tiene un conocido, un familiar o alguien que lo paró la policía, sin autorización registraron o quizás él dio autorización y ahora está involucrado en un problema que no puede salir? Pues la cosa es que si dio autorización, si él le dio la autorización, definitivamente tiene que llamar a una oficina de ley penalista, ¿me entiende? Tiene que hablar con un abogado criminalista para que potencialmente haya una moción para suprimir evidencias o para tratar de resolver el caso de una forma más civil, más amable, voy a decir mejor. Pero la cosa es que tienen que entender que los procedimientos criminales son muy técnicos, son bien confusos. Y si una persona trata de ir a la corte en el departamento criminal, no estoy hablando del departamento de tráfico, pero el departamento criminal, ¿me entiendes? Nadie lo va a ayudar, ¿me entiendes? Esa es la realidad. Y el juez, ni el fiscal, obviamente, y nadie que trabaja en la corte tiene la obligación de explicarle los procedimientos. Por ejemplo, debajo de la Constitución de los Estados Unidos, todo el mundo tiene el derecho a representarse a sí mismo, ¿me entiende? Pero nadie tiene la obligación de explicarle los procedimientos y si una persona hace ciertos errores materiales judiciales, hasta puede ser completamente inocente y lo hayan culpable por razones técnicas. Eso es una cosa bien peligrosa hacer. Por eso siempre le decimos a la gente, y aún peor, cuando la persona no habla inglés. Por eso le decimos a la gente, si alguien en su familia o si un amigo suyo no habla inglés, es muy importante contratar a una oficina de ley penalista donde los abogados pueden hablar español, porque la razón es porque cuando se usan los traductores o los intérpretes, hay mucha información pues que se va a perder y tienen que entender que los intérpretes no son abogados. Bueno, y aunque tengan conocimientos de la ley, tienen prohibido también dar esa es la consejos. Y pues muchas veces ellos se van a tener algo de conocimiento porque se pasan en la corte, pero es prohibido que ellos den consejo legal. Porque no sabemos si el policía que está a la par, que está haciendo quizás encarando su proceso, sepa hablar español y está entendiendo lo que el intérprete está diciendo. Entonces el policía puede decirle, señor juez, aquí la intérprete le está dando ideas, consejos a la persona. Bueno, no solo eso, es porque es simplemente ilegal dar consejo legal a solo una persona que es abogado, que tiene licencia para practicar ley, puede dar consejo legal. Y yo sé que todo el mundo lo hace, ¿entiendes? Mucha gente tiene un amigo y le da un consejo legal que no es abogado, pero eso es ilegal hacer. Es ilegal. Es ilegal dar consejo legal
si no es abogado. Vaya, aquí estamos, hablando con el abogado Alexander Cross, 1-800-530-1800, para poder también pedir el panfleto donde usted pueda encontrar los 10 errores más comunes que las personas cometen cuando son acusadas de un delito, y aquí están los pasos de cómo evitarlos. 1-800-530-1800, pero si usted quiere hacer su pregunta con el abogado Alexander Cross, ya sea cualquier situación, manejando bajo la influencia alcohólica, violencia doméstica, hurto, robo, asalto, cualquier cosa que tuvo en la calle, peleas físicas, quiere una limpieza de su récord, aquí está el abogado Alexander Cross. Llámele para las preguntas en La Caliente, en vivo, al 408-546-7222. Eddie, aquí yo tengo un artículo conmigo, y yo sé que mucha gente, y esto posiblemente puede clarificar muchas preguntas que gente tiene con respecto a las licencias de las personas indocumentadas. Aquí tengo enfrente de mí un artículo, en efecto, que dicen califican, pero es con, pues es una pregunta, ¿me entienden? ¿Califican para licencia inmigrantes que usaron documentos falsos? Aquí voy a empezar con este artículo. Ronnie, como prefiere que lo llamen, es un inmigrante mexicano indocumentado que compró un seguro social falso en el año 1999 a costo de $700. La misma persona que se lo vendió lo llevó a la oficina del Departamento de Motor Vehículos. Fueron sus intérpretes, y en pocos minutos él salió con una licencia de manejo. Pero el gusto le duró unos cuantos meses, porque medio año después que le dieron su licencia, recibió una carta del DMV que lo urgía a presentarse a sus oficinas porque había licencias con varios rostros bajo un mismo nombre. Su cara aparecía en una de ellas. Pues ahí, en efecto, Ronnie dice, pues yo me asusté mucho, hasta me cambié de casa y dejé de usar esa licencia. Volví a manejar sin licencia, sin nada para que no me afectara. Ahora, Ronnie, él se rehúsa a asistir al DMV para solicitar otra licencia por temor de ser arrestado o deportado, que es un sentimiento que comparten miles de inmigrantes indocumentados que sacaron una licencia de manejo usando un seguro social o otra documentación falso. Y ese es el miedo que, como yo dije previamente, que mucha gente tiene. Y el señor Armando Botello, en efecto, ha dicho, si una licencia obtenida previamente fue usada únicamente para manejar y no para trabajar y no para actividad criminal o un robo de identidad o algo así, esa persona todavía pudiera tener la oportunidad de obtener una licencia. Pero todavía, sin embargo, se recomienda esperar un poco de tiempo hasta que el DMV codifique sus reglas. Bueno, vamos a seguir hablando con el abogado Alexander Cross. Aquí estamos al 408-546-7222. Vamos a respetar las decisiones del público, mi estimado abogado Alexander Cross, porque a veces están involucrados en alguna situación y no quieren dar su nombre correcto, ¿verdad? Pero vamos a respetarlo. Si usted no quiere dar su número, está bien. Nos vamos con la persona que está en la línea telefónica, lo vamos a llamar Juan. Le vamos a poner Juan. Juan, está bien. Juan, un nombre ficticio. Juan, adelante con el abogado Alexander Cross. Buenas tardes. Sí, señor. Mire, yo tengo un DUI en el año 2006. Usted agarró un caso de manejar bajo la influencia del alcohol en el año 2006. Sí. ¿Y en cuál ciudad, señor? En Hayward, en Fremont. En Fremont. Ajá, sí, señor. Sí. Mire, lo que pasa es que yo iba tomado, bueno, no iba muy tomado, pero pues ellos le pusieron que iba tomado, yo dije que sí, que iba tomado. Sí, señor. Y fui a la corte, pagué todo, pero no fui a la escuela, me dijeron que no era necesario, pero ahora que necesito sacar la licencia, pues no sé qué me vayan a decir, yo nunca fui a la escuela, pero sí pagué todo. Ok, esta es la cosa. Ok, cuando una persona no tenía licencia de California, antes, años atrás, lo que se hacía es que el juez en efecto decía, ¿para qué voy a ordenar que esta persona haga escuela de DUI si no tiene licencia de cualquier forma? Simplemente le vamos a suspender el derecho de poder obtener una licencia y ahí termina la cosa.
Pero el DMV no reconoce la orden de un juez. Solo porque el juez no requiere que una persona haga la escuela de DUI, eso no quiere decir que el DMV no va a tener ese requisito. Tiene que entender que el DMV tiene sus reglas separadas e independientes. Eso quiere decir que solo porque el juez no lo ordena, eso no quiere decir que el DMV no va a tener ese requisito. Y ese es un problema clásico que es muy común. Las personas no son ordenadas por hacer la escuela de DUI o por consecuencia no lo hacen, pero el DMV todavía quiere que la persona haga la escuela. ¿Y cuál es la solución entonces? Tiene que hacer la escuela. Tiene que hacer la escuela. Tiene que hacer la escuela. Y entonces para hacer la escuela tiene que ir, como dijo anteriormente, tiene que matricularse. Juez. No, tiene que matricularse. En esa situación se le tiene que explicar a la escuela que no tenía licencia de California y por consecuencia el juez no lo ordenó, pero el DMV todavía indica que es un requisito. Y es un requisito hacerlo hasta si el juez no lo ordena. Ok, mi estimado Juan, así le hemos llamado a usted. Ya sabe, busque una escuela cercana donde usted trabaja o quizás donde usted viva y pues para solucionar este problema, ¿entendido? Muchísimas gracias. 1-800-530-1800, el número de teléfono del abogado Alexander Cross. Nos vamos a una pausa, pero sí le dejo el número de teléfono de cabina para que nos siga llamando para hablar con el abogado Alexander Cross. Regresamos después de este mensaje llamando al 408-546-7222. Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross te ayudará. ¿Sabías que 1 de cada 3 personas que viven en los Estados Unidos ha sido o van a ser arrestados en algún momento de su vida? ¿Sabías que aproximadamente el 83% de las personas arrestadas son hombres y 17% son mujeres? Para aprender más sobre esto, escucha el programa del abogado de la gente, Alexander Cross, sirviendo a la comunidad latina en nuestro idioma. Conocedor de la ley y defensor de la gente, Alexander Cross. Escuche su programa los jueves a las 12 del mediodía y los viernes a las 4 de la tarde. Si tu caso es urgente, llama ahora mismo al abogado de la gente, Alexander Cross, al 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Si tu caso es de violencia doméstica, DUI o cualquier caso criminal, marca 1-800-530-1800. ¿Sabían que 1 de cada 3 personas que viven en los Estados Unidos es arrestada a cierto punto de su vida? ¿Sabían que 1 de cada 20 personas que son condenados a cárcel o prisión son factualmente inocentes? ¿Sabían que le beneficia la carrera de los fiscales a condenar personas siendo inocentes o culpables? Soy Alexander Cross, el abogado de la gente. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestados o acusados de haber cometido delitos penales. Siempre es necesario saber que solo porque alguien ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, eso no quiere decir que es el fin del mundo. Siempre hay esperanza. Si alguien en su familia, un amigo suyo, ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y necesita representación en corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Nosotros nos encargamos de casos criminales que incluyen los casos de manejar bajo influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crimen de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. De nuevo, si alguien en su familia o un amigo suyo ha sido arrestado o acusado de haber cometido un delito y necesita representación en corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina y escúchenos todos los jueves a las 12 del mediodía y a las 4 los viernes en La Caliente.
arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross te ayudará. Hemos regresado a la programación hablando con el abogado Alexander Cross, especialista en defensa criminal y penal, el abogado de la gente. Aquí está el número de teléfono para que usted haga su cita. Llámele inmediatamente al 1-800-530-1800. Nos vamos a ir a las líneas telefónicas porque estamos pendiente a José. Sí. José, buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander Cross. Buenos días. Buenos días, señor. Pero una pregunta, mire, mi caso es un poquito similar a la persona que acaba de hablar. Lo que pasa es que en el 2005, tuve un DUI en la ciudad de Fremont, California. Fremont, ok, ajá. Ya, entonces pues yo no fui a la escuela, sí, pero no terminé toda la situación. Me mandaron también a hacer community services, sí, y no lo hice. El problema es de que a mí a los 9 años me encontraron, tuve un accidente automovilístico, me encontraron y me dieron aproximadamente 2 meses de cárcel porque había violado su probación. Sí, correcto. Entonces el juez me dijo que mi caso estaba settled con esa cárcel que yo hice. En el departamento criminal, sí, correcto. Pero en consecuencia pues también me dieron deportación. Sí, señor. Me deportaron. Entonces ahora yo no sé si ir a buscar y aplicar para una licencia o no, que vaya a afectarme esta situación. Usted todavía tiene... Pues primero, señor, usted todavía tiene que hacer la escuela, señor. ¿Sí? Ya, porque solo porque el juez no lo ordena, eso no quiere decir que el DMV no va a tener ese requisito. El DMV siempre tiene el requisito de tener que hacer una escuela de DUI. Si es su primer ofensa, es una escuela de 3 meses si el nivel de alcohol es menos de 0.20. Si el nivel de alcohol es más de 0.20, es una escuela de 9 meses. Pero ese requisito existe con el DMV independiente de que si un juez lo ordenó o no. Muchas veces los jueces en el pasado no ordenaban las escuelas de DUI a las personas que no tenían licencia porque ellos pensaban, pues, ¿para qué ordenar este requisito si es un requisito del DMV? ¿Me entiende? Pero eso es un requisito que existe de parte del DMV independientemente si un juez lo ordena o no, señor. Ok, ahora mi pregunta es sí, también. Mi record, o sea, a mí me dieron la deportación, ¿verdad? Y yo no sé en qué situación jurídica estoy en estos momentos. No sé cómo está mi situación. Si me llegaran a parar o llegara a tener algún problema con la policía, pudiera tener consecuencias más adelante. Sí, no correcto. Lo que le voy a decir, lo que va a ser necesario hacer es revisar con la corte de Fremont o con el alguacil del condado de Alameda para verificar cómo está el estatus del caso de él, para verificar si hay orden de arresto, multas que debe, cualquier de los términos de su probación que... todo eso tiene que verificar con la corte de Fremont o con el alguacil del condado de Alameda. Si ve que no tiene ninguna cosa que le debe a la corte o al condado, simplemente se debería de buscar una escuela privada de DUI, de manejo bajo la influencia de alcohol, para poder matricularse y terminar con requisitos del DMV. Bueno, yo quiero decirle a José y a todos los que están escuchando esta programación ahorita, mi estimado abogado. Sí, Eddie. Me duele a veces o me llena de tristeza a veces cuando yo voy a cubrir algunos foros comunitarios que ofrecen ya sean los líderes comunitarios, los policías, los abogados, cualquier institución. A veces me entristece porque se hace el anuncio a los foros comunitarios, mi estimado abogado, a veces veo 5, 10 personas y ahí hay oportunidad porque llegan, como le digo, llegan agentes de la policía, llegan abogados y ahí se pueden hacer preguntas. Correcto. Preguntas con respecto a este caso de José, que yo tengo entendido porque he ido a algunos foros, cuando uno es deportado, mi estimado abogado Alexander Cross, le dan un periodo de que usted no puede reingresar a los Estados Unidos.
hay un periodo. Si José lo hizo, creo que ya está violando ese periodo. Okay, o sea, sí. Bueno, eso es lo que le digo y lo que he oído, pero yo le recomiendo a las personas que vayan a los foros comunitarios y hagan preguntas relacionadas a sus casos, porque, por ejemplo, ahorita nosotros no podemos decir tanto o tan efectivamente qué es lo que puede pasar con las licencias de manejar, porque apenas llevamos ¿cuántos días? 16 días de que se entró en vigor esta ley. Entonces tenemos que esperar. Si es que no creo que sea efectivo esto, que el Departamento de Motores y Vehículos pase la información a la policía, no sabemos, pero puede hacer que sucedan cuando encuentren un caso muy serio de alguna persona que sí se ve involucrado en robo de identidad, que está siendo buscado por las autoridades. Puede hacer que haya una conexión y nosotros no sabemos, tenemos que esperarnos. Sí, la cosa es, lo que acabas de mencionar, Eddie, lo que usted acaba de mencionar es un ejemplo de un conflicto de ley. Y este es el problema. Tiene que entender que cuando una persona es acusada de haber cometido un delito, un delito criminal, un delito penal, incluso manejar bajo la influencia de alcohol, violando, secuestrando, violencia doméstica, cualquier cosa penal, tiene que entender que usted está violando la ley del Estado de California, la ley del Estado de California. Ahora, si usted vive aquí ilegalmente en este país, o si usted es deportado y regresa ilegalmente a este país, eso no es una violación de la ley del Estado. Esa es una violación de la ley federal, ley de migración. Es un conflicto ahí muchas veces. Existen conflictos con ley. Y la razón por cual existe conflicto con la ley es simplemente porque el sistema no existe con indocumentados en mente. ¿Me entiende? El sistema no existe con indocumentados en mente. Déjeme darle un ejemplo. Ok, por favor. Años atrás, esta es una historia bien triste. Años atrás, yo tuve un cliente que fue, antes de que yo lo conocía a él fue acusado de violencia doméstica, años antes de que yo lo conocí. Y él regresó ilegalmente y a él le dijeron, en ese entonces, años atrás, años atrás, posiblemente 20 años atrás, le dijeron a él, mira, tú sabes, te vamos a dar 1 año de cárcel, te vamos a dar 5 años de probación, vas a tener que tener contacto con tu oficial de probación, vas a tener que estar visitando a tu oficial de probación, Él sirvió su tiempo de cárcel. Problema, él fue indocumentado. Cuando terminó de servir su sentencia de cárcel, ¿qué pasó? Él fue deportado. Aquí viene el dilema. El dilema es, él fue deportado por ley federal, pero el juez estatal del estado lo ordenó a él a ponerse en contacto con su oficial de probación y visitar a su oficial de probación. Pero porque fue deportado, no lo pudo hacer. Años después, él regresa ilegalmente a los Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, lo paran por manejar sin licencia de California y descubren que tiene él una orden de arresto por no ponerse en contacto con su oficial de probación. Ahora, aquí viene el dilema. ¿Cómo se podía él ponerse en contacto con el oficial de probación si fue deportado? Era una imposibilidad. La única forma que él se pudo haber puesto con el oficial de probación es si él inmediatamente hubiera regresado ilegalmente. Y eso se le dijo al juez, mira, era imposible ponerse en contacto con el oficial de probación. O sea, la única forma si él hubiera quebrado la ley de regresar ilegalmente. El juez en efecto dice, a mí no me importa eso. Yo soy juez estatal. A mí no me importa si él viola la ley federal. Ese es problema con otro juez. Él tiene que seguir los requisitos que yo le impuse, aunque tenga que violar otra ley separada. ¿Entiende? Y ahí viene el dilema. Los conflictos. Mi estimado abogado Alexander Cross, pero por ejemplo, esta persona, digámosle Pedro, le vamos a llamar a Pedro, que fue su cliente, lo deportaron, tenía que presentarse o tenía que tener contacto con el oficial de probación. Sí. Él no lo podía hacer, pero aquí dejó a hermanos, dejó a su esposa. Ay, no, pero querían que él físicamente. Pero la familia no podía ir a la corte, decir, no se podía. No, así no trabaja. Yo buscando una solución para Pedro. Posiblemente el abogado que lo representó a él en su caso primero que él tuvo años atrás,
pudo haber hecho eso, pero no se hizo. Okay. ¿Me entiende? El abogado que lo representó a él en su primer caso no lo hizo de una forma u otra, pero últimamente era la responsabilidad de Pedro que él lo hiciera. El punto es que hay conflictos de ley. El problema es que hay conflictos de ley y estos conflictos existen siempre cuando personas indocumentadas cometen unas faltas, porque los jueces le imponen ciertos requisitos que del estado de California que la ley federal no los deja cumplir. So, ellos tienen que decidir cuál ley voy a quebrar. ¿Voy a quebrar la ley federal o voy a quebrar la ley estatal? Ese es el problema, ese es el dilema que tiene la persona indocumentada. Le voy a dar el número de teléfono de las oficinas del abogado Alexander Cross, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800. La primera cita es gratis, llamando al 1-800-530-1800. Abogado Alexander Cross, vamos a regresar al error número 2 de la búsqueda y aprehensión sin orden judicial. Esto puede ser en la casa también, ¿verdad? En la casa, puede ser en los carro, autos, persona, personalmente. Le voy a decir esto porque esta semana en Los Ángeles, bueno, no hay que creer tanto en los policías, la verdad. No dije nada. No, yo asumo esto de no confiar en los policías. Le digo esto. Voy a decir una cosa. A ver. Tiene que recordar que legalmente la policía tiene el derecho. La policía legalmente tiene el derecho de mentirle para sacarle información. Es perfectamente legal. Legal, sí. Mentirle para sacarle información. Y basado en eso puede tomar sus conclusiones. Bueno, ahora sí, aquí está lo que le digo. Yo sí le sigo diciendo que no todos los policías son honestos, porque somos seres humanos y somos tentados. Y lo estoy diciendo con base, porque ayer en Los Ángeles ya se están abriendo unos casos, o un caso acerca de policías que recibieron soborno cuando detenían a algunas personas que no tenían licencia de manejar y para no decomisarles sus vehículos, pues recibían mordida. Eso está pasando allá en Los Ángeles. Recordemos que en la década de los 90 la estación Rampart de Los Ángeles creo que fue cerrada por la misma situación. Señores, cuando uno le daba la autorización a los policías de la estación Rampart en Los Ángeles, estos policías le implantaban pruebas de drogas, de marihuanas, y de esa manera ellos lo sobornaban a uno para decirle, bueno, mira, encontré esto en el baúl de tu vehículo, así es de que azotas con tanto o te vas preso. Los descubrieron y muchos de esos policías aún están presos. La estación fue cerrada, así es de que no confiemos tanto en las autoridades y no le demos la autorización si es que nosotros no queremos que revisen nuestros vehículos, que nos revisen personalmente, que entren a nuestra casa si no tienen esa orden judicial. Correcto, si no tienen una orden judicial de búsqueda, debería de automáticamente rehusar esa búsqueda. Ahora, le voy a seguir dando el número de teléfono en cabina para que usted se comunique con el abogado Alexander Cross. Nos quedan apenas 10 minutos para hablar con el abogado Alexander Cross. 408-546-7222. 408-546-7222. Mi estimado abogado Alexander Cross, ayer vi también en las noticias un caso de una señora que lleva a su hijo a la guardería. Oh, no. Pero deja en el vehículo a otro hijo de 3 años. Sí. Con el motor encendido, las puertas sin llave. Llega un caballero, digo caballero para no decir otra cosa. Bueno, vamos a seguir después de después de hablar con Javier. Pendientes con esta información que es muy interesante. Javier, buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander Cross. Hola, buenas tardes, abogado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor. Mi preguntita es bien simple. Hace 25 años cuando llegué a este país, llegué con una pareja de señores ya mayores. Sí. Y bueno, ellos querían adoptarme. Y me pusieron como ciudadano en el DMV, pensaron que la adopción iba a ser más rápido, pero usaron mi acta de nacimiento, mi nombre, mi fecha de nacimiento, todo mío. Sí. Ahora mi pregunta es, si el abogado me puede ayudar a regresar a mi identidad como mexicano, porque yo estoy como ciudadano en el DMV, nada más en el DMV. Ya, eso,
Ok, primero lo que debería hacer primero es hablar con un abogado de migración. Eso es lo que debe hacer primero. Después de hablar con un abogado de migración, es posible que usted va a tener que simplemente pedir una audiencia administrativa con el DMV y le va a tener que explicar todo eso a ellos. Una limpieza no trabaja para este tipo de caso, ¿me entienden? Una limpieza se hace cuando una persona ha sido hallado culpable en una corte criminal y en efecto está buscando un perdón por el caso criminal donde lo hallaron culpable formalmente. Pero en una situación así lo que usted va a tener que hacer, primero hablar con un abogado de migración, y después de hablar con un abogado de migración va a tener que pedir una audiencia administrativa con el DMV para que ellos arreglen el record ahí. Solo por medio de una audiencia administrativa con ahí en el DMV de Sacramento se pudiera arreglar este problema, señor. Entonces, ¿esto lo puede hacer un abogado de migración? No. Usted tuviera que hacer eso. Pero primero debería de consultar con un abogado de migración para saber las consecuencias migratorias de lo que ocurrió, porque su situación es muy, voy a decir, es relativamente única, no es una cosa muy común. Sí, es muy compleja su situación y ojalá que solucione su caso, mi estimado Javier. Llámenos todavía, tenemos tiempo al 408-546-7222, hablando con el abogado Alexander Cross. Bueno, siguiendo al caso, mi estimado abogado Alexander Cross, sí, esta señora, como le digo, las personas que recién sintonizan, llevó su niño, el más pequeño, a una guardería, deja en su vehículo al otro hijo que tenía 3 años de edad, como le digo, dejó el motor encendido, el vehículo con las puertas sin llave, y regresa y se robaron el carro y se llevan al niño de 3 años. Oh, no. ¿Qué puede? La señora dice, sí, hoy tuve mi experiencia, pero ¿cuáles serían las consecuencias? Pues a ella le pudieran presentar cargos debajo del Código Penal sección 273 AA, que es de poner a un niño en peligro, de poner a un menor de edad en peligro. Eso lleva una pena potencial de 1 año en la cárcel del condado. Usted no puede dejar a niños en el vehículo solos. No lo puede hacer. Es ilegal dejar a niños en el vehículo solos. Nos vamos con la siguiente llamada telefónica. Beatriz, buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander Cross. Gracias, buenas tardes. Nada más quería hacerle una pregunta. Sí, señora. Mire, mi esposo el año pasado le dieron 2 años de probation. ¿En cuál ciudad? Por allá, por Los Ángeles. ¿Y de qué fue acusado él, señora? Él comenta que iba en exceso de velocidad, entonces no sé si puede hacer algo por él. Pues primero necesito saber porque una persona no recibe 2 años de probation por manejar muy rápido. ¿Cuál fue el cargo? Pues eso, nada más le dieron el ticket ese y por no licencia. Por no licencia. Ok, por no licencia. Ok, ya entiendo. Y esto fue en Los Ángeles, ¿ah? Sí. Ya, en una situación así, si él ya pagó todas las multas y hizo todo lo que tenía que hacer, él pudiera optar para hacer una limpieza de su convicción para que ya no le afecte por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo, vivienda. Cualquier persona que ha recibido probation o libertad condicional tiene una convicción penal en su registro. Es definitivamente algo que él pudiera limpiar si él no ha tenido ningún nuevo arresto desde su última ofensa, señora. Ok, gracias. De nada, señora. Aquí le voy a dar el número de teléfono para que llame al abogado Alexander Cross, 1-800-530-1800. La llamada, como le dice el abogado Alexander Cross, es gratuita, la cita también es gratuita. Y como le sigue diciendo al abogado Alexander Cross, anote, pegue este número de teléfono en cualquier parte visible de su casa, grábelo en la memoria de su teléfono, grábelo en la memoria suya, ahí llévelo al 1-800-530-1800. Él es Alexander Cross, defensa criminal y penal, el abogado de la gente. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Y seguimos recibiendo llamadas telefónicas para hablar con el abogado Alexander Cross, así que le damos la cordial bienvenida a Diego. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Sí, yo tengo un caso de violencia doméstica, no sé si se puede limpiar el caso. Sí, ¿en cuál año pasó este incidente, señor? Como en el 2009. 2009. ¿Y qué fue su castigo en ese caso, señor? Me metieron a la cárcel y me dieron que fuera a clases. 52 clases, 1 año de clase de violencia doméstica.
No, me dieron como 15 clases. Solo no era en clase de violencia doméstica, era en clases de enojo, pues. Ok. Eso se llaman anger management, son clases de enojo. ¿Y usted ya pagó todas las multas y todo eso? Sí, ya hice todo eso, ya cumplí con la escuela, todo. Ok, fantástico. ¿Y en cuál ciudad pasó esto? ¿San José? Sí, definitivamente se puede hacer una limpieza de la convicción. El proceso se tarda más o menos unos 4 meses para que se haga, pero ya cuando se haga la limpieza ya no sale la convicción en su registro y ya no le debería de afectar por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda, señor. Sí, para inmigración, ¿cree que se pueda solucionar eso? Bueno, después de que se haga el proceso de una limpieza de una convicción penal, va a tener que hablar con un abogado de inmigración porque él va a tener que hacer otro proceso. Ok. Ya, es diferente por razones migratorias. Cuando se hace una limpieza de una convicción penal, es primordialmente por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda. Obviamente, cuando un juez en el departamento criminal le ha perdonado una convicción penal, eso es algo que un abogado de migración pudiera usar para tratar de convencer a un juez de migración que no usará la convicción contra el acusado. Pero migración siempre va a tener acceso al récord original y migración siempre a su discreción pudiera negarle un trámite migratorio si usted tiene cualquier convicción penal en su registro, señor. Ok. Ok, señor. Muchísimas gracias, Diego. Llame al abogado Alexander Cross, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800. Mi estimado abogado Alexander Cross, última recomendación para aquellos que han tenido un DUI, han tenido una citación por violencia doméstica, que no reincidan. ¿Por qué? ¿Me puede repetir eso, Eddie? Los que han cometido o han sido detenidos por un DUI y aquellos que han sido detenidos también por violencia doméstica, ¿alguna recomendación que no lo vuelvan a hacer? ¿Por qué? Pues obviamente cualquier convicción penal pudiera resultar en deportación, exclusión de los Estados Unidos o que le ganan la naturalización en el futuro para las personas indocumentadas. Pero tiene que entender que cuando usted ya tiene antecedentes penales en su registro, cualquier otro caso que usted obtenga en el futuro va a ser elevado. Le van a presentar más cargos o más castigo, Eddie. Bueno, ya nos estamos despidiendo, mi estimado abogado Alexander Cross. Sí, Eddie, pues de cualquier forma, si alguien en su familia o un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y necesita representación en corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Graben este número de teléfono en sus celulares. Graben el número de teléfono en su celular porque nunca se sabe cuándo viene el arresto. El número de nuevo es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Este fue un programa pagado y no necesariamente refleja la opinión de la administración de esta estación. Tu revista El Águila llega a tu tienda favorita cada miércoles. Búscala ahora con más páginas a color. Entérate de los chismes de los famosos, eventos, deportes, concursos, promociones y mucho más. Si buscas casa, apartamento, cuarto, autos o artículos de venta, en la sección de clasificados los encuentras. También tenemos coches y clasificados con todos los deportes para mis paisanos. ¿Quién es? ¿Quién es? El Águila, el Águila. Tu revista El Águila, orgullosamente mexicana. Hola, mi nombre es Carlos Ponce, cónsul general de México en San José, California. Quiero invitarlos a escuchar Descubriendo México, un programa muy novedoso donde hablaremos de los lugares más hermosos de nuestro país. Conversaremos con mexicanos